Bueno muchachos, debido a que el día de la clase olvidé grabar mi micrófono también, entonces voy a reproducir el video y les voy a ir narrando lo que vamos haciendo en cada una de las partes del mismo. ¿Listo? Entonces les voy a ir narrando en cada pieza. ¿Listo? Entonces inicialmente les comentaba que en la página del COES, en nuestro curso que tenemos publicado en COES, habíamos realizado una encuesta, ¿cierto? En la cual habíamos establecido las temáticas, o la temática pues que íbamos a trabajar en la clase del día miércoles 1 de junio, perdón, de julio. Y en esa encuesta yo había puesto a discusión varios temas, ¿listo? Los temas que teníamos de la encuesta o los servicios que teníamos para instalar era Postgres, MySQL, el servicio de OnCloud y Mosquito. ¿Listo? Se registraron 2 votos en la encuesta, para los cuales pues eran la opción de MySQL. Los 2 votos eran por MySQL, y también a través de WhatsApp uno de sus compañeros me había hecho saber que le interesaba realizar la instalación de Mosquito. En este caso, pues como MySQL tenía 2 votos y Mosquito uno, hicimos la instalación de MySQL. Yo preparé la clase realizando la instalación de MySQL, listo, como un motor de base de datos. Bien. Listo, posterior a ello procedimos a realizar la instalación, el estudio de Postgres, perdón, del motor de base de datos en nuestra pizarra digital. Entonces en este proceso yo les inicié a hacer la descripción de cómo se ubican y cómo interactúan los motores de base de datos en una red y en un servidor pues compartido. Utilizábamos el rectángulo anaranjado, que en este momento en el video. Profe, qué pena, está compartiendo pantalla. Bueno, ahí me recordaban que no había compartido pantalla y les volvía a mostrar los resultados de la encuesta para que ustedes evidencien que se realizaron 2 votos por MySQL. ¿Listo? Y solo vieron 2 Sí, participantes. profe, ahí está bien. Ahí estaba la intervención de algunos de sus compañeros y yo les decía que me confirmen si visualizaban la pantalla y si me escuchaban bien. Bueno, una vez habíamos regresado a la pizarra digital, yo les iba mostrando que íbamos a representar el servidor de base de datos con un rectángulo anaranjado. Lo hice un poquito grande puesto que ahí íbamos a colocar varios elementos. Listo. Ahí inicié a dibujar los elementos que estarían dentro de mi motor. Ahí reinicié el dibujo puesto que me percaté que el zoom estaba en 18% y quería que se observen bien las gráficas en el video. Entonces miren que ahí redibujé el servidor, o el símbolo que me indicaba el servidor. Listo. Posterior a ello, iniciamos a representar los clientes mediante círculos de color azul.
que esos eran pues los clientes que hacían parte de nuestra red. Y también construimos o simbolizamos pues un enrutador o un router como elemento conector en nuestra red que se iba a encargar de permitirnos a nosotros acceder desde nuestros clientes hacia nuestro servidor. Entonces ahí con ese elemento de color azul simbolizaba el enrutador. Sí, y ahí dibujamos pues sus rutas, perdón, sus interfaces de red. Entonces ahí lo dibujábamos de esa manera para que se pueda comprender un poco mejor cuál es, qué es ese símbolo que utilizamos. Posteriormente pues ya ordenamos un poquito el gráfico y dibujamos las líneas que conectaban nuestros clientes con nuestro enrutador. Y también a nuestro enrutador con el servidor. Listo. Denominamos a ese rectángulo anaranjado como el servidor de base de datos y por eso lo marcábamos o lo etiquetábamos como base de datos. Y pues acá nosotros tenemos del lado derecho de la pantalla tenemos nuestros clientes. Listo, ahí ordené un poquito mejor el dibujo. Y les comentaba que nuestros clientes iban a hacer solicitudes a nuestro servidor de base de datos. Eso se lograba a través de la red. ¿Listo? Como tenemos nuestros equipos conectados, se iba a lograr esa conexión. Pero ahora bien, dentro de nuestro servidor nosotros teníamos instalado un servicio denominado el servidor de base de datos o el motor de base de datos, que para el caso de estudio pues, que nosotros planteamos lo denominamos MySQL. ¿Listo? Posterior a ello les iba comentando que nuestros motores de base de datos tienen unos componentes, ¿cierto? Entonces tienen unos componentes que inicialmente serían las bases de datos. Entonces por ahí las dibujé en color violeta. Esos rectángulos de color violeta harían referencia a las bases de datos que tenemos almacenadas en el motor MySQL. ¿Listo? Ahí tendríamos tres, pues pueden haber más. Y las denominábamos la base de datos 1, a la primera, a la segunda la denominamos la base de datos 2 y a la tercera la denominamos la base de datos n, para indicar que podrían haber una, dos o más bases de datos o también cero bases de datos en nuestro motor de bases de datos. Esto dependiendo de el, el elemento o dependiendo del motor que tengamos y de las bases de datos que nosotros estemos administrando en ese servidor. Posterior a ello, bueno, yo ordené un poquito mi gráfico porque íbamos a indicar que dentro de las bases de datos también tenemos una organización. Estamos mirando, profe. Entonces ahí organizamos un poquito el gráfico y les decía que dentro de nuestro motor de base de datos, además de estar la base de datos, dentro de nuestra base de datos nosotros tenemos otro elemento que divide nuestra base de datos, que son los esquemas, que por defecto suele haber un esquema público, por ejemplo en MySQL y en Postgres,
¿cierto? Y nosotros podemos ir creando más. Entonces podemos crear tantos esquemas como nosotros consideremos necesario. Listo, ya dependería pues del modelo de base de datos que nosotros hagamos, que pues espera que esté acoplado al, a la lógica de negocio para el cual se está desarrollando el software o la cual va a ser soportada bajo ese motor de base de datos. Ahí les decía que pueden haber muchos esquemas, listo, que se acoplaban a esas necesidades. Y dentro de los esquemas nosotros teníamos ya por fin nuestras tablas. ¿Listo? Entonces dentro de los esquemas nosotros podemos tener una, dos o n tablas, tantas como necesitemos también. Que las simbolizábamos ahí en ese gráfico con unos rectángulos de color amarillo. Y por último ya dentro de las tablas pues se almacena cada uno de los registros de nuestra base de datos. Entonces miren, yo les colocaba las convenciones, que el verde indicaba esquema y el amarillo indicaba tabla. Ahí, entonces miren, el amarillo indica tabla. Listo. Posterior a ello, iniciamos a hacer una simulación de cómo es el comportamiento del motor de la base de datos frente a las solicitudes del cliente. ¿Listo? Entonces yo les decía que ahí los clientes pueden solicitar a una base de datos, por ejemplo a la base de datos 1 o a la base de datos 2 o a la base de datos 3 o n, ¿cierto? Dependiendo siempre de que exista una conexión entre el cliente y el servidor. Y resulta que hay diferentes clientes, diferentes software que pueden ser clientes de una base de datos. En este caso yo les decía que vamos a utilizar en la clase un cliente denominado Navicat. También existen otros clientes para MySQL, como lo es el PGAdmin, el PHPMyAdmin, perdón. Hemos mirado cómo se trabaja, no hemos hecho la práctica. Eso, ahí hablábamos de que yo les comentaba si ustedes habían trabajado con WAMP o con SAMP, puesto que en WAMP y SAMP viene precargado el gestor o el sistema o el cliente de base de datos llamado PHPMyAdmin. Entonces me comentaban que lo habían visto, pero no lo habían trabajado como tal. Entonces ahí les decía que teníamos dos clientes para MySQL Navicat y también el PHPMyAdmin. Y por último les nombraba otro cliente de motor de base de datos que no es expresamente de MySQL, sino que es un cliente para Postgres, que igual es un cliente de un motor de base de datos, que es lo que nos estaba interesando hasta ese momento, puesto que no nos enfocábamos directamente en MySQL. Y yo les decía que ahí teníamos ese esquema de motor de base de datos en nuestro servidor, podría acoplarse tanto para MySQL como también para Postgres.
enfatizábamos que es diferente el cliente del servidor, que el motor de base de datos está del lado servidor y el cliente de base de datos está en el equipo que lo consume, que consume la base de datos. No quiere decir que sea lo mismo, que pgadmin sea el motor de base de datos, no, sino que el pgadmin es el cliente de un motor, que ese motor puede ser accedido a través de otro cliente, como Navigat también. ¿Listo? Ahí conversábamos sobre los clientes y los motores de base de datos. Ahí creo que agregué la anotación de que también era un esquema muy parecido a MySQL, perdón, a Postgres. Por ahí lo edité. Ahí yo tengo una copia de ese elemento y lo pegué ahí mismo para mostrarles que ese esquema o esa representación también podría corresponder a Postgres. ¿Listo? Y les comentaba además que yo usualmente trabajo con Postgres y MySQL para algunos elementos muy particulares o para algunas aplicaciones muy particulares en las que yo participo como desarrollador. Y ahí hablábamos de ese tipo de situaciones, que yo trabajo más con Postgres, pero que igual pues cualquier motor de base de datos es accedida desde un cliente, que un cliente no solamente son esas aplicaciones que tenemos ahí, sino que podríamos tener otros escenarios donde tenemos otros clientes, no solamente un cliente gráfico que me consuma la base de datos, sino también otros clientes que me van a consumir la base de datos, por ejemplo, un dispositivo móvil. Sí, profe. Un dispositivo móvil o una aplicación web, etc. Y tomamos ese mismo esquema para ubicarnos en diferentes situaciones de trabajo en cuanto a los escenarios donde podemos encontrar nuestro motor de base de datos. Entonces analizábamos el primer escenario donde teníamos nuestro motor de base de datos, perdón, nuestro servidor de base de nuestro servidor, y no teníamos ningún elemento, ninguna base de datos, ni un motor de base de datos en nuestro motor. Entonces en ese caso, cuando hacíamos la pregunta, cuando intentábamos acceder desde un cliente, no íbamos a podernos conectar, puesto que no teníamos un motor de base de datos instalado. El cliente puede estar instalado en algún equipo, pero si no tenemos el motor, entonces no podemos acceder. Ahí, por ejemplo, si hacíamos la solicitud desde el pgadmin, no íbamos a tener respuesta porque no hay motor. ¿Listo? Eso lo hacía con el fin de enfatizar que el cliente es diferente al motor. He visto casos en los que hay estudiantes que me dicen, profe, yo tengo instalado el pgadmin, pero no me funciona la base de datos, porque usualmente se instala el pgadmin y no se instala la base de datos, el motor de base de datos, entonces no va a funcionar. Lo mismo pues con phpMyAdmin no iba a funcionar y Navigat tampoco iba a funcionar, a pesar de que yo tenga conexión con mi servidor, no iba a funcionar porque no había un motor de base de datos instalado. La segunda, la segunda situación o el segundo escenario era cuando el servidor sí tiene instalado el motor de base de datos, pero no tiene configurados los permisos
para que puedan acceder desde otros equipos de la red, para que que puedan acceder estos equipos a mi motor de base de datos. Entonces, así yo tenga instalado mi motor de base de datos, cuando se haga el filtro de clientes, como mi motor no tiene configuración para consultas externas, pues me va a rechazar esa solicitud, porque en últimas las solicitudes solamente están siendo aceptadas desde el motor local, es decir, desde el equipo local, desde el mismo servidor. No tenemos abierta nuestra base de datos hacia otros equipos de la red, que eso es algo que ya vamos a mirar en un momento que se va a hacer la instalación. Esa instalación y ese proceso de configuración nosotros lo hacíamos tanto en Windows como en Ubuntu. Entonces ahí desde Navicat salía la solicitud, pero esa solicitud no obtenía una respuesta, puesto que se rechazaba a pesar de que el motor ya estaba instalado. Estaba instalado, pero no estaba público, no tenía permisos de acceso desde un equipo externo. Luego pasamos a una tercera situación, a un tercer escenario. En ese tercer escenario nosotros decíamos, listo, tenemos nuestros clientes y tenemos nuestro servidor, y ahora nuestro servidor sí tiene configuradas las políticas o tiene configurada la base de datos para que sea visible desde otros equipos dentro de la misma red. Entonces lanzábamos igualmente la solicitud desde Navicat. Listo, salía nuestra solicitud. Muy bien. Y ya, como si había permiso de acceso, esa solicitud era aceptada y el cliente, Navicat, obtenía respuesta a esa petición a la base de datos. Luego pasamos a visualizar el comportamiento en otro escenario. ¿Cuál era ese otro escenario? El cuarto escenario hacía referencia a otro tipo de clientes, no solamente clientes gráficos del motor, sino a otro tipo de clientes como lo son las aplicaciones. Bien, que ahí no van a estar presentes. No, ese cuarto escenario era para comentarles que a pesar de que yo no tengo un cliente, yo puedo hacer la administración de la base de datos directamente en mi servidor, porque el servidor, al tener instalado el motor, pues tiene la capacidad y la necesidad también de administrarse. Entonces nosotros podemos acceder a la base de datos desde nuestro mismo servidor, sin necesidad de un cliente en otra red, en otro equipo de la red. Ese era el cuarto escenario. Y ya en el quinto escenario, ahí sí, en el quinto escenario ya integrábamos otro tipo de clientes como lo son las aplicaciones. Eso, entonces ahí representábamos con un rectángulo de color marrón. Ahí cambiábamos el color. Muy bien, y con un rectángulo de color marrón nosotros representábamos las aplicaciones, que son otro tipo de clientes dentro de nuestra red. No solamente Navicat o PGAdmin o PHPMyAdmin eran clientes de las bases de datos, sino que
otros elementos como las aplicaciones. Ahí teníamos un servidor de aplicaciones representado con ese rectángulo marrón, y ahí vamos a colocar aplicaciones en diferentes tecnologías. Entonces teníamos en total 3 aplicaciones simbolizadas ahí también con esos recuadros marrón internos. Y decíamos que teníamos la aplicación 1, que podría ser una aplicación web o una aplicación móvil o una aplicación de un sistema embebido, etc. Lo importante a tener en cuenta ahí es que esas aplicaciones también son clientes del motor de base de datos. Listo, entonces ahí simulábamos una petición desde la aplicación 1 hacia nuestro motor de base de datos MySQL y que solicitaba la base de datos 1. También otra aplicación, la aplicación 2, hace una solicitud a nuestro motor de base de datos MySQL hacia la base de datos N. Y por último, la aplicación 3 lanza una solicitud. No, ahí decíamos que no lanzaba una solicitud, que puede o no lanzar una solicitud. ¿Listo? Listo, de eso hablábamos y yo les comentaba que procedíamos ya a hacer la instalación en nuestro servidor Windows Server. Y en esa instalación de Windows de MySQL en nuestro Windows Server íbamos a utilizar nuestra aplicación cliente Navicat para conectarnos a la base de datos de Windows Server desde nuestro anfitrión. En el caso de que usamos los clientes como Navicat o phpMyAdmin o pgadmin, es porque nosotros estamos en rol de desarrolladores. Probablemente estemos desarrollando una aplicación, ¿cierto? Y por eso hacemos la instalación de esas herramientas, pero no siempre es necesario. Entonces miren que ahí se representa el rol del desarrollador haciendo una consulta desde Navicat a la base de datos 1, y también el rol ya de una aplicación en ejecución, por ejemplo el de la aplicación 1. Entonces probablemente ese cliente es el desarrollador de la aplicación 1. No, profe. No, Ay, no recuerdo lo que les estaba preguntando. No hay preguntas todavía. Creo que les preguntaba si tenían alguna duda en ese momento y me decían que no había ninguna duda. No, profe. Está claro, profe.
Listo, les preguntaba porque ahí ya pasábamos al proceso de instalación. Ordenábamos un poquito la pizarra para posteriormente cargársela y en este momento ustedes pueden visualizar el documento de la pizarra digital, el PDF cargado en la plataforma de Course. Listo. Y ahí procedíamos a realizar la instalación de nuestro Windows, de nuestro MySQL en Windows Server. Arrancábamos el servidor. Esperábamos que inicie. Le dábamos un tiempo pues, mientras arrancaba nuestro servidor. Iniciábamos sesión en el mismo. Bueno, se hizo el registro de uno de los compañeros que se conectaba en ese momento a la clase. Y listo, procedíamos mientras cargaba, mientras nuestro Windows Server cargaba, yo les iba a mostrar, les mostraba en mi localhost que en efecto hay, como yo utilizo WAMP para desarrollar, en WAMP tenemos nosotros nuestro MySQL que hace parte de la triada. ¿Listo? Como tenemos nuestro MySQL, nosotros vamos a visualizar ahí en ese momento en mi computador, en mi equipo anfitrión, vamos a visualizar ese motor de base de datos que está instalado ahí. Entonces inicialmente yo les mostraba desde dónde se iba a descargar MySQL, ¿cierto? Y les decía que procuramos siempre descargar desde una página oficial, no descargar desde páginas de terceros como Softonic o Updown, alguna de las páginas de terceros, porque ya cuando vamos a hacer la instalación en un servidor debemos ser muy cuidadosos, ya que no solamente es un equipo de uso personal, sino que es un equipo de uso compartido de recursos. ¿Listo? Entonces yo les decía que principalmente debíamos buscar las páginas oficiales. En este caso, pues escribíamos la cadena de búsqueda descargar en MySQL y ingresábamos bueno, modifiqué, descargar MySQL instalador e ingresábamos a esa dev.mysql.com.
y una vez ahí hacíamos la descarga. Les decía que yo no lo iba a descargar, puesto que mientras preparaba la clase ya había descargado la última versión del instalador, que es la 8.0.20, y que en nuestro caso, en el caso del ejemplo que estamos haciendo en clase, íbamos a cargarlo utilizando el instalador, íbamos a cargar el instalador utilizando el servicio FTP que ya habíamos instalado en nuestro Windows 7. Listo, ahí también les comentaba además que que nosotros estamos acostumbrados a mirar los instaladores como setup.exe, pero también hay otro tipo de instalador que es ese que nos muestra ahí en la página de MySQL, que es el .msi, que también es una extensión para identificar instalador. Ahí descargábamos el cliente, perdón, el motor que pesa 24.4 megas, que ese es el que ya había descargado y es el que vamos a cargar en el servidor mediante el uso del servicio FTP. Muy bien, entonces si vamos a nuestra carpeta del servidor FTP, mira, vamos que solo estaba mi documento que habíamos creado cuando hicimos la instalación del servicio FTP. Verificamos la dirección IP. Entonces verificamos la dirección IP de nuestra máquina, en este caso de la máquina servidor, para conectarnos al FTP desde el anfitrión. Nos conectamos pues al FTP para cargar el archivo instalador. Listo, y procedemos a cargar. Y una vez ya tenemos el instalador en nuestro servidor, iniciábamos el proceso de instalación, y es una instalación típica de un sistema operativo Windows. Ahí tenemos nuestra MSI, ahí vamos a iniciar la instalación. Ahí nos mostraba una actualización o una posible actualización de nuestro instalador, pues que yo lo había descargado hace unos días mientras preparaba la clase, pero no íbamos a aceptar esa actualización, simplemente íbamos a seguir trabajando en nuestro instalador que ya habíamos descargado con esa versión. Listo, ahí mirábamos los tipos de instalaciones que nos permite hacer el instalador, que podríamos hacer una instalación como desarrollador, en el cual nos incluyen las herramientas como el MySQL Server, pues que es el motor, el Workbench, el MySQL Shell, MySQL Router,
entre otras herramientas. También teníamos instalación de solamente el servidor, que era la que nosotros íbamos a usar para este caso. La instalación de solamente el cliente, que son las aplicaciones que sirven como cliente de MySQL, por ejemplo Workbench, el Shell, el router. El full, que me hace la instalación de todo el conjunto de servicios. Y custom, que me permite a mí elegir qué elementos sí voy a instalar y cuáles no. Ahí mirábamos entonces la descripción de cada una de las instalaciones. Ya les decía cuáles son los elementos que se van a instalar. Listo, por cada uno de los apartados de las opciones de instalación y vamos mirando qué aplicaciones se van a instalar. Mirábamos el full. El custom, pues, que nos va a permitir instalar lo que nosotros queramos. Inicialmente recuerdo que en clase habíamos optado por hacer la instalación del modo de desarrollador, pero luego regresamos al modo de solamente el servidor, puesto que había muchas dependencias que nos hacían falta en la descarga como desarrolladores. Miren que proseguimos y luego nos dio todas esas dependencias, nos faltaban todos esos elementos como dependencias de nuestra instalación. Entonces por eso regresamos a la instalación de solamente el servidor, que tiene una sola dependencia. Ahí ya mirábamos que el instalador o la instalación de solamente el servidor nos pedía hacer la instalación de una biblioteca de Microsoft Visual, que nos advertía que si seguíamos la instalación no se iba a instalar automáticamente. Entonces ese era el punto y ese era el instante para hacer la instalación de la biblioteca de C++. Entonces ahí la seleccionamos y ejecutamos esa instalación para que se instale esa dependencia. Miren, ahí me muestra el asistente de instalación de la dependencia y lo íbamos haciendo pues paso a paso. Igual recuerden ustedes que los pasos que seguimos, por ejemplo, en Windows, siempre van a ser las mismas, las mismas sugerencias, ¿cierto? De siguiente, siguiente, siguiente. Y una vez ya finalizaba la instalación, ahí ya nos aparecía el chulito de esa dependencia y ya no nos aparecía el botón ejecutar porque ya teníamos instaladas todas las dependencias, por lo tanto ya podíamos proseguir con el proceso de instalación. En el proceso de instalación nos da el resumen de los productos que íbamos a instalar, que en este caso es MySQL Server 5.7.30, e iniciaba la instalación. Para darle un tiempo a la instalación yo les mostraba mi equipo y mi motor de base de datos MySQL integrada a WAM, que es el que yo utilizo, y les iba a mostrar Ah, que sí, WAM es por la W de Windows y exam es la X de extendido, algo así. eso, y le preguntaba a los compañeros si recordaban qué significaba esa SAMP y WAMP. Entonces Daniela me respondía ahí. Y
pues indicaba además de Windows y extendido que era la triada de Apache, MySQL y PHP. Entonces con WAM pues yo tengo mi MySQL con el cual vamos a trabajar la administración desde el software que viene incluido con OnePSAM que les decía hace un momento, que corresponde a el PHPMyAdmin. Entonces ahí podemos iniciar en nuestro PHPMyAdmin nuestra sesión para desarrollar pues las operaciones necesarias. En ese momento yo estaba procurando recordar mi contraseña y luego recordé que era root y vacía. El usuario root y la contraseña vacía, que es la contraseña por defecto, la que viene por defecto con el motor cuando se hace la instalación de WAMP al menos. Ahora miramos en la instalación de Windows, en la instalación de Linux, que esas contraseñas pueden ser configuradas cuando hacemos la instalación y la configuración de modo seguro en nuestro equipo. Miramos ahí las bases de datos que yo tengo en la máquina, en mi anfitrión, en esa base, en ese motor, en MySQL. Y ahí pues cerraba sesión para, para proseguir con las tareas que estábamos desarrollando. En ese caso pues les mostraba que mi PHPMyAdmin solamente me dejaba administrar mi localhost, no me permitía, pero pues se puede uno conectar a otros PHPMyAdmin en otros hosts para administrar motores de base de datos que están en otros servidores. Listo. Una vez ahí, pues ya íbamos a proseguir con la instalación y la configuración de nuestro motor de base de datos, de nuestro MySQL instalado ya en el Windows Server. Listo, ya hacemos un último inventario de nuestra base de datos para hacer la conexión y mirar que si nos estábamos conectando a dos motores diferentes. Entonces recordábamos que cuáles bases de datos existen en el motor del localhost del anfitrión. Y finalizábamos la instalación de nuestro servidor de base de datos de nuestro MySQL en el Windows Server. Nos mostraba un resumen y unos parámetros de configuración. Y aquí ya hacíamos la configuración de nuestro motor, entonces especificábamos qué tipo de configuración íbamos a realizar. Entonces tenemos el tipo de configuración para desarrolladores o la configuración de servidor de computador o un servidor dedicado a, a la base de datos. Entonces nosotros utilizamos el perfil, creo que de servidor de server compute. Pues igual ahí el instalador nos da
unas descripciones de cuál sería la configuración. Entonces el developer es cuando estamos en modo desarrollador y queremos utilizar o instalar nuestro servidor para hacer pues, pruebas y desarrollos locales. El de servidor pues es un servidor que aloja aplicaciones y otro tipo de elementos, y el de servidor dedicado solamente va a alojar las bases de datos. Según eso, según el tipo que se escoja ahí, el tipo de configuración, se va a aplicar una plantilla a los archivos de configuración y también a la creación de nuestra base de datos, que posteriormente pues nosotros la vamos a manipular en, en nuestro sistema operativo para hacer las actualizaciones y las adiciones pertinentes de los permisos. Luego seleccionamos el puerto, que por defecto para MySQL es el 3306, pero también podríamos cambiar el puerto ahí. Podríamos hacer que nuestro servicio de MySQL se ejecute por un puerto diferente, cual el que nosotros deseemos, y lo configuraríamos ahí. Entonces yo les decía que lo podíamos cambiar, pero que le vamos a trabajar el puerto que ya estaba configurado por defecto, y pues podríamos colocarle además unos nombres, un nombre al servidor, que lo decidimos dejar por defecto en MySQL, y ahí podríamos visualizar pues el resultado o el log de la instalación. Podemos habilitar la visualización de ese log. Ahí nos pide la contraseña para el usuario root, que es el usuario principal de nuestra base de datos. Así como tenemos nosotros un usuario principal para el servidor, también tenemos un usuario principal de la base de datos. En este caso se denomina root. Y nos pide la contraseña para ese usuario, y también nos pide que confirmemos dicha contraseña. Además podríamos agregar otros usuarios de la base de datos, pero en este punto nosotros solamente íbamos a mantener el usuario root y le colocamos la contraseña 1234. Listo, proseguimos con la instalación. Nos da una visualización de cómo se va a llamar nuestro servidor, MySQL 5.7 o 57 creo que dice ahí, para hacer la instalación, que nosotros la dejamos ahí tal cual, no le movemos nada, y configuramos que el servicio de MySQL se inicie cuando se arranca el servidor, y que inicie con el usuario system. Ahí ya dejamos los parámetros configurados y vamos a hacer a continuar ya casi que finalizando el proceso de instalación. Ahí esperamos que se copien las configuraciones, ahí se escriben las configuraciones que acabamos de programar, o las configuraciones que acabamos de detallar, se van a iniciar a escribir en ese proceso. Y ejecutamos la aplicación de las configuraciones. Esperamos un momentito mientras se copien las plantillas de configuración que nosotros establecimos en ese momento. Esperamos un momento, ahí ya lo finalizado. Entonces vamos a visualizar y vamos a finalizar nuestra instalación para posteriormente hacer la configuración del servidor y hacer las pruebas pertinentes para probar, valga la redundancia, que el servidor es accesible.
iniciábamos por nuestra consola de administración. Recuerden que hicimos una instalación de tipo servidor en la cual se instala el motor y por la consola de línea de comandos de administración de MySQL. Entonces iniciábamos nuestra consola para realizar las configuraciones. Inicialmente nos pide la contraseña, que es la contraseña que nosotros preestablecimos para nuestro servidor, que era la contraseña 1234. Inicialmente la escribí errada para visualizar que cuando no es la contraseña, pues el servicio simplemente se cierra y luego ya hice la escritura correcta de la contraseña, que era 1234. Listo, y ahí ya tenemos una línea de comandos lista para trabajar en MySQL. Nos da una descripción del servidor, una bienvenida, una versión, y nos dice que podemos iniciar la ayuda de MySQL utilizando el comando help o /n o /c para limpiar el input statement, entre otras opciones. Ahí es donde ya nosotros iniciamos a hacer las pruebas para conectar nuestro servicio. ¿Listo? Ahí ejecutábamos pues, el comando help para verificar qué opciones nos brindaba MySQL. El comando C para limpiar el statement actual. Y el comando clear nuevamente para probarlo. Eso no nos limpia la consola, sino que nos limpia como el set de instrucciones que tenemos actualmente. Y exit para salir del administrador. Entonces nuevamente abríamos nuestro administrador, escribíamos nuestra contraseña 1234, estábamos ahí listos en nuestro administrador y ahora sí íbamos al anfitrión a hacer las pruebas para procurar conectarnos a esa base de datos que acabábamos de instalar. Para eso usamos el software Navicat. Listo, y en Navicat y vamos a crear, bueno, inicialmente eliminaba esa que tenía de las pruebas que había hecho en la preparación de la clase. Y ahora sí vamos a agregar una conexión hacia el servidor que acabamos de instalar, que estaba en la IP pues, de nuestro Windows Server, que es la 192.168.0.151, creo que es. Bueno, ahí les comentaba que Navicat es un cliente gráfico para las bases de datos y para diferentes motores, no solamente para MySQL, sino también para Postgres y otro tipo de motores. Entonces ahí lo que hacíamos era iniciar a crear nuestra conexión. Listo, entonces le decíamos que íbamos a crear una conexión para MySQL. Le colocábamos el nombre de la conexión, que ahí puede ir cualquier nombre. En este caso le decíamos WS, que indicaba Windows Server MySQL. Cambiábamos la dirección IP, puesto que ese motor no está en nuestro localhost, sino que está en la máquina virtual. Y esa máquina virtual tiene pues una IP diferente. El puerto, miren que debe corresponder con el puerto en el cual está publicado nuestro servidor, que nosotros dejamos por defecto, y miren que por defecto ya nos coloca para MySQL el 3306, el usuario que vamos a utilizar y la contraseña de ese usuario, que para ese caso era 1234. Guardamos la conexión
la probamos, miren, y nos da un error. Nos dice que el host no tiene permiso, o el host J. Rivera no tiene permisos para conectarse a ese servidor de MySQL. ¿Por qué sucedía eso? Porque no habíamos hecho aún la configuración de nuestro servidor. Entonces en ese momento nosotros procedíamos a hacer la configuración de nuestro servidor para darle permisos a ese usuario, a ese host. Listo, y guardábamos la conexión. A pesar de que no nos conectó, la guardábamos porque estamos seguros que esos son los datos de acceso, pero sabemos que nos falta configurar una conexión. Ahí vamos a configurar otra conexión, pero ya hacia el localhost, para que miremos que sí funcionan las conexiones. Solo que en el caso de la WS MySQL, nos falta es configurar en el servidor el estado público de nuestros servicios. Eso, ahí son dos conexiones diferentes. Miren. LH es localhost MySQL y miren que tenemos las mismas bases de datos que ya habíamos visto en el PHP porque es el mismo host. Pero para WS MySQL, que es el MySQL de nuestro Windows Server, aún no podemos conectarlo. Procedemos entonces a hacer la configuración de nuestro MySQL en Windows Server, en el servicio virtualizado que tenemos. Para ello, vamos a ejecutar uno de los comandos que nos va a permitir modificar esos permisos que corresponden bueno, primero verificamos el firewall para verificar que si es el firewall el que nos está cerrando la conexión, pero por defecto ya cuando nosotros creamos el motor ya se crean las reglas y ahí visualizábamos que ya había una regla creada que se creó solita. Se creó solita cuando instalamos el motor de base de datos. Por eso nos preguntaba a nosotros cuál era el puerto que íbamos a utilizar y nos advertía que iba a crear una regla en el firewall. Listo, entonces lo único que nos quedaba, ya habíamos descartado pues el firewall, nos quedaba configurar nuestro servidor. Él les mostraba pues que nuestro servicio de MySQL tiene unas tablas dedicadas a esa administración de privilegios y de permisos de los usuarios. Entonces, en ese caso que nosotros vamos a administrarlo desde la consola de Windows, desde ese MySQL console, lo que vamos a hacer es administrar esas tablas de base de datos en nuestro Windows, pero a través de una línea de comandos. Entonces por ahí miren que estaba la tabla usuarios. Bueno, ahí no había ningún registro porque no corresponde a esa sección, pero el servidor tiene pues su tablita de usuarios ya preestablecida, que es la que vamos a modificar nosotros en Windows para modificar o para establecer los nuevos privilegios que va a tener el usuario root. E iniciábamos a escribir pues el comando que nos permite modificar esos permisos. El comando era grant, de garantizar all, de todos, privileges, de todos los privilegios. Entonces le estábamos diciendo garantice todos los privilegios cuando la conexión haga una consulta a cualquier elemento, por eso es asterisco punto asterisco. El asterisco es un comodín, así como nosotros decimos select asterisco from, nos obtiene todos los campos. Entonces le decimos de todos los archivos que tengan extensión cualquiera. ¿Listo?
¿Y quién iba a acceder? Va a acceder el usuario root. Entonces ahí nosotros le decimos que va a asignar todos los privilegios a todos los archivos a el usuario root. Ahí está el usuario root, el cual va a acceder desde arroba cualquier terminal, le vamos a decir. ¿Y cómo le decimos nosotros cualquier terminal? Allá en Navicat nos decía que JRiverar no tenía permisos, pero aquí nosotros vamos a abreviar. Miren que cuando nosotros intentamos conectarnos a WS, me dice que el host JRiverar no tiene permisos. Nosotros en este caso lo que queremos es permitir la conexión desde cualquier equipo, no solamente desde JRiverar. Claro que si quisiéramos hacerlo que solo desde JRiverar haya permisos, entonces podríamos decirle solamente JRiverar. Sin embargo, ahí utilizamos el comodín del porcentaje para simbolizar que va a ser cualquier equipo. Luego le decimos cómo se va a identificar, cuál es la contraseña que va a utilizar. Entonces le decimos identify by la siguiente contraseña. Y la contraseña pues corresponde a la del motor que nosotros pusimos para root. Es 1, 2, 3, 4. Punto y coma. Ejecutamos nuestro comando y listo. Nos dice que los permisos se han concedido. Vamos a verificar. Entonces vamos a nuestro Navicat. No hemos hecho ninguna modificación acá desde Navicat. Volvemos a intentar la conexión y ahora ya permite. Y miren que hay unas bases de datos diferentes. Esas son las bases de datos que se crean por defecto con el motor. Listo, entonces ahí vamos a mirar cuáles son las tablas que están dispuestas para la administración del motor. Y miren que son diferentes a la de localhost, porque son dos motores de base de datos diferentes que podemos accederlos desde un mismo cliente, pero son dos motores de bases de datos diferentes. En este caso el cliente pues es Navicat. Bueno, ahí iniciamos a hacer una exploración de cuáles son los elementos que tenemos nosotros en nuestra base de datos, de cuáles son las tablas que están en nuestra base de datos. Listo. En búsqueda pues de cuáles fueron los registros que nosotros modificamos. Entonces exploramos diferentes tablas, diferentes elementos y por ahí encontramos uno que hablaba de los privilegios. No recuerdo en cuál. Ahí, en User Privileges, yo les describía que lo que habíamos hecho cuando hicimos el Grant All Privileges era afectar esta tablita. Y por eso miren que al final está root y están muchos permisos. Porque nosotros le dijimos Grant All. ¿Listo? Entonces si miren que dice root arroba porcentaje. Entonces en la base de datos que nosotros estamos visualizando ya desde el cliente en Navicat, ya dice root porcentaje y cada uno de los permisos. Miren que está select, insert, update, porque le dijimos todos los permisos, asterisco, punto, asterisco. Entonces ahí hicimos un scrolling para mirarlos todos y ahí estaban todos los permisos. Bueno, y les comentaba pues que íbamos a ir a un receso, pues aprovechando que habíamos terminado la instalación en Windows y que en la siguiente parte del día, en la siguiente sesión del día, íbamos a probar
realizando una conexión. Sí, profe. Una conexión desde los móviles. Ahí pues les consultaba si deseaban ir al break y me respondían que sí. Entonces esta es pues la narrativa de nuestra primera parte de la sesión del día miércoles 1 de julio. Bueno, profe. Bueno, profe.